Ok, entonces, eh, además de la entidad, vamos a hablar de otro elemento. Además de la entidad, existe también el flujo de datos. ¿Qué sería el flujo de datos? A ver si alguien me lo puede leer por ahí. El flujo de datos, página 72. Flujo de datos. Es una línea que representa el movimiento de los datos que entran o salen de otro símbolo. Con una punta de flecha se indica el destino de los datos que representan. Bueno, como pueden observar ahí también, ¿verdad? El flujo de datos son los datos que entran y salen, perdón. Por ejemplo, de un estudiante, la información que genera un estudiante es información del estudiante. Entonces, es como que nosotros suponemos los datos que salen de un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, de una factura, ¿qué datos salen de una factura? ¿Qué datos entran en una factura? En una factura, ¿qué datos entran? Nombre, dirección. Nombre de cliente. Entonces ¿cómo le llamaríamos ese flujo? ¿Cómo se llamaría ese flujo? Precio del artículo. ¿Cómo se llamaría ese flujo o esos flujos? Según las normas. Según las normas, la información que me dijo su compañera sería información de los clientes. Así, ese sería el flujo de datos. Ahora, no podemos especificar así detallito, a menos que lo hayamos más detallado, ¿va? Pero ¿qué sería el flujo? Sería información de los clientes. Lo que dice Vindel, información del producto. ¿Qué más? Información general o detalles del producto también, ¿va? Porque ustedes también ingresan productos y ahí en una factura siempre ven los detalles. ¿Cuántos productos? Cantidad del producto, nombre del producto, descripción del producto, valor del producto. Eso sería un detalle del producto. Entonces, esas cosas pueden entrar y esa información también puede salir. Un flujo de datos, entonces, es lo que se está moviendo dentro del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del sistema de ventas en línea, ¿va? ¿Cuáles serían los flujos de datos? Primero, nosotros tenemos que saber que las entidades que se toman en cuenta en esa empresa, digamos, de envíos de productos en línea, lo primero que yo tengo que saber es que voy a crear una entidad llamada cliente, porque una entidad llamada cliente son todas las personas que me van a comprar en mi empresa, digamos. Yo tengo que crear una entidad llamada proveedores. ¿Por qué? Porque yo necesito meter dentro de mi sistema todas las empresas que me van a servir de proveedores a mi empresa, digamos, de servicios de ventas en línea, ¿verdad? Los motoristas, yo necesito también ingresar información de los motoristas. Entonces, de un motorista, ¿qué datos puede fluir de un motorista? Pues sería información del motorista, ¿verdad? Esos son los datos que saldrían del motorista. ¿Qué datos necesitaría un motorista? En el caso de una venta en línea, ¿qué datos saldría del sistema para un motorista? A ver, ¿qué me puede decir? Así, solo analizando. El nombre, obviamente, del motorista, cuántos años tiene de laborar como motorista. Pero eso sería lo que el motorista podría ingresarme, ¿va? O sea, pero un motorista dentro del sistema, ¿qué necesitaría? ¿Qué es lo que necesita él ver como una salida? No que él ingresa, sino que él necesita esa salida. La dirección del cliente. Exacto. O sea, un motorista necesita información de la próxima venta, digamos, ¿va? Él necesita la información de su próxima venta. O sea, esa información no la va a ingresar él. Esa información se la va a dar el sistema. Porque sería muy ilógico que el motorista ahora, yo le cree un sistema en el cual el motorista ande seleccionando qué va a hacer. Supuestamente yo voy a hacer un sistema inteligente. Mi sistema inteligente va a decirle al motorista, según la ubicación donde esté, cuál es su próxima entrega o cuáles son sus próximas entregas. Entonces la información que saldría a un motorista son las próximas entregas. Entonces esa información sería un flujo de datos. A esa información ya le podemos llamar un flujo de datos. Bien, por eso les digo, esto de análisis es ponerse a pensar en todo esto. Y ustedes dirán, no, es que cuando yo vaya a crear un sistema, un programa, todo lo que estamos viendo en programación,
lo que vamos a ver en el futuro, yo no necesito analizar. Y la respuesta es, jóvenes, es la clave. El análisis es la clave en todo el aspecto de la informática, ¿verdad? Porque a usted si le dicen, mire, hágame un sistema de farmacia, vaya, le dicen, hágame un sistema de farmacia. Usted no puede decir, no, pero es que yo soy de computación, yo soy de informática, yo no sé eso. Entonces, esa palabra no puede existir. ¿Por qué? Porque la persona le va a decir, entonces, ¿a quién busco? Usted como analista debe de poder entenderle a la gran mayoría de los problemas que tiene una empresa. Esa es una clave para poder desarrollar una solución, ¿verdad? Y por último, está en el almacén de datos. Así a simple vista, ¿qué entienden ustedes por un almacén de datos? ¿Qué sería un almacén de datos? Algo que va informando información. Ok, denme ejemplos de almacenes de datos. Así, no almacenes de datos físicos, vaya. Almacenes de datos físicos. O virtuales. Denme ejemplos de almacenes de datos. Bien, les doy un ejemplo de almacén de datos, ¿va? Su libreta. Su libreta es un almacén de datos. O sea, porque con su libreta ustedes almacenan datos. Entonces sería un almacén de datos. La libreta. Entonces, si yo tuviese que poner cómo se realiza una clase de un estudiante, ¿cuáles serían los almacenes de datos de un estudiante? ¿Cuál sería? La libreta, ¿no? ¿Qué otro almacén de datos podrían tener así en una clase? Están también formularios de asistencia al almacén de datos. Es un almacén de datos, exacto. Eso quiero que lo hagan entendiendo así. Un almacén de datos sería eso, la asistencia. En un profesor sería la asistencia y también el cuadro donde lleva las notas de ustedes. Eso sería un almacén de datos. Entonces, los almacenes de datos son los lugares donde la información va a ser guardada, ¿verdad? Entonces, cuando yo registro un cliente, ¿dónde creen que voy a guardar la información? ¿En qué almacén? Por ejemplo, les digo, tiene un cliente, el cliente, vaya, digamos que mi aplicación va a guardar la información de los nuevos clientes. ¿Dónde va a ser guardada? ¿En qué? Si hago una aplicación, ¿dónde sería guardada? Sería guardado en el dedo que usted está tomando. Exacto. Sería guardado en una tabla, ¿verdad? Ustedes ya más o menos el concepto de tabla, ¿va? Cuando trabajan en Excel o en bases de datos, que en algún momento lo verán. O sea, cuando yo almaceno la información de los clientes, yo lo voy a almacenar en un almacén de datos. Entonces, a esa tabla yo le voy a poner clientes, ¿verdad? Y entonces se enumera de uno a tal. Cada almacén que vaya apareciendo, usted lo va enumerando. Entonces, por ejemplo, el almacén de datos de un maestro de los alumnos es el cuadro o el libro de asistencia. Entonces, si usted hace un sistema para almacenar información de los alumnos, ¿cuál sería el almacén de datos? Alumnos, ¿no? Si va a ser un almacén de datos donde va a guardar maestros, ¿cómo se llamaría el almacén de datos? Maestros. Entonces, el almacén de datos es el que me permite obtener o guardar la información en un diagrama, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, o esos son los elementos primordiales de un diagrama de datos, ¿verdad? Eso sería lo más importante por esta jornada, ¿verdad? En la otra clase vamos a enfocarnos mucho en esta situación y vamos a empezar a analizar cómo crear lo que son los diagramas de flujo. Así que un saludo y pues nos vemos en la próxima clase. Así que bendiciones, cuídense y pues a cualquier cosa ahí les dejo siempre el video y lean bastante el libro de análisis y en esta parte porque ahí es donde va a estar enfocado su proyecto y el examen también. Así que nos vemos y saludos.